El silencio en esta casa no es pacífico, es clínico, aséptico, como si un sistema de ventilación invisible hubiera absorbido el oxígeno, dejando solo el frío nitrógeno que me quema los pulmones con cada respiración prolongada. Las paredes de cristal, que Ricardo insiste en llamar ventanas a la libertad, ahora parecen las vitrinas de un zoológico humano, donde la única atracción es una mujer descolorida, tumbada en el sofá con la cabeza, palpitando a un ritmo sordo y constante. El sabor metálico de la medicina que tomé en el almuerzo aún persiste en la parte posterior de mi lengua, una amargura química que transforma mis pensamientos en algodón húmedo, pesado y difícil de arrastrar. No debería estar despierto. El protocolo de descanso requería un sueño profundo, pero el teléfono fijo, ese aparato arcaico que solo conservamos por tradición, empezó a gritar en la mesa de la esquina, rasgando el silencio con una urgencia estridente que hizo que mi corazón latiera dolorosamente contra mis costillas como un pájaro atrapado en una jaula demasiado pequeña. Mi mano temblaba violentamente al sujetar la fría esfera del aparato, con los nudillos blancos contra el plástico oscuro, mientras intentaba articular un hola que no sonara como el gemido de una moribunda. Al otro lado, la voz del señor Méndez, el gerente del banco que conoció a mi padre incluso antes de que yo naciera, sonaba con una jovialidad que me provocó náuseas al instante, trayendo consigo recuerdos de un mundo donde me respetaban, no me controlaban. Elena, querida, disculpa mi indiscreción, pero ¿por qué no viniste a mi oficina a tomar un café?, preguntó, y la naturalidad de la pregunta me hizo sentir la tierra bajo los pies. Continuó, ignorando mi silencio atónito, narrando lo imposible con la seguridad de quien contempla el amanecer. El cajero me acaba de informar que tú y Ricardo están en la ventanilla 4, finalizando la transferencia del fondo fiduciario. Asentí, pero parecías tan concentrado. Sus palabras no tenían sentido. Eran piezas de un rompecabezas que no encajaban en mi realidad, porque Ricardo había partido hacía 2 días hacia Londres, besándome la frente con esa promesa de un pronto regreso. El mundo se detuvo, suspendido en un silencio mucho más aterrador que antes, mientras la bilis me subía por la garganta con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Bajé la mirada hacia mis pies pálidos y descalzos, hundidos en la alfombra persa, y hacia la seda descolorida de mi pijama, sintiendo la brutal desconexión entre lo que estaba experimentando y lo que el señor Méndez describía. Ese vestido rojo te sienta de maravilla. Hacía mucho que no te veía tan elegante, añadió, y esa frase fue el golpe de gracia, la cuchilla que cortó el último hilo de mi aparente cordura. Anodio el rojo. El único vestido de ese color que tengo está, o debería estar, enterrado en lo más profundo del armario, intacto desde el funeral de mi madre. Si estoy aquí, temblando de frío y miedo en esta habitación de cristal, ¿quién es la mujer que firma con mi nombre, gasta mi dinero y sostiene del brazo al marido que juró estar a miles de kilómetros de distancia? No fue un colapso repentino lo que me llevó a este estado de inercia, sino una erosión lenta y calculada, como el agua de mar desgastando la roca durante meses interminables. Todo comenzó con pequeños lapsus de memoria en llaves olvidadas en la nevera, aniversarios borrados de mi mente, nombres de antiguos proveedores que simplemente se evaporaron de mi lengua, o al menos eso fue lo que Ricardo me contó que ocurrió. Recuerdo vívidamente la tarde gris en la consulta del doctor Arantes, un especialista recomendado exclusivamente por mi esposo, donde escuché el diagnóstico caer sobre mí como una sentencia de muerte en vida en deterioro cognitivo precoz. Ricardo me sujetó la mano con tanta fuerza que sus anillos dejaron marcas en mi piel, llorando lágrimas silenciosas que, en ese momento, interpreté como devoción absoluta, sin darme cuenta de que esta tristeza performativa era solo el preludio de mi encarcelamiento doméstico. Me sentí rota, una pieza defectuosa en la máquina perfecta que era el legado de Viana, y acepté mi sentencia con la docilidad de quien cree merecer solo lástima. Desde entonces, mi existencia se ha reducido a un riguroso régimen farmacológico, administrado con precisión de reloj suizo por sus manos amorosas. Las mañanas empiezan con 2 cápsulas azules que prometen claridad, pero solo me producen un estupor anestésico, y las noches terminan con una pastilla blanca que me borra la conciencia incluso antes de apoyar la cabeza en la almohada. Es por tu bien, mi amor, susurra cada vez que me acerca el vaso de agua a los labios, como si me diera la Santa Comunión. Trago los químicos sin rechistar, agradecida de que asuma la carga de cuidar a una esposa inválida.
sin darme cuenta de que cada dosis me quita un pedazo de voluntad, transformando mis pensamientos en una densa niebla, donde la realidad se vuelve indistinguible de los sueños febriles que me atormentan. La dependencia se ha convertido en mi estado natural. Dejé de firmar cheques, de conducir y poco a poco dejé de cuestionar la veracidad del mundo que me pintó. El aislamiento se disfrazó de protección, una fortaleza erigida para ocultar mi supuesta vergüenza de las miradas indiscretas de la sociedad que una vez dirigí. Ricardo despidió a los antiguos empleados, alegando que cotilleaban sobre mis episodios, y se distanció de mis amigos con la excusa de que las visitas me inquietaban y me confundían. Solo nosotros dos permanecimos en esta mansión de cristal y eco, donde cada reflejo me recordaba a la mujer que solía ser, que ahora parecía muerta. Empecé a vivir con miedo de mi propia mente, disculpándome constantemente por errores que no recordaba haber cometido, pero que él describía con humillante detalle. La vergüenza me volvió solitaria. No quería que nadie viera a la heredera de Viana babeando somnolienta en el sofá o olvidando la palabra tenedor. Ricardo se convirtió en mi intérprete, mi memoria externa, el único faro en un océano oscuro donde me ahogaba lentamente, agradeciéndole por mantenerme a flote mientras él, de hecho, la hundía. Fue en este escenario de absoluta fragilidad que anunció su viaje a Londres hace 2 días, alegando una inevitable fusión internacional que salvaría el negocio familiar. Lo recuerdo empacando su maleta de cuero italiano, doblando sus camisas con irritante meticulosidad, mientras yo lo observaba desde la cama, sintiendo un pánico infantil crecer en mi pecho. «Estarás bien, Elena. Lo tengo todo listo», dijo, besándome la frente con labios fríos antes de salir por la puerta principal, dejando atrás solo el silencio opresivo de la casa y una lista de instrucciones clavada en la nevera. La idea de pasar 48 horas sola parecía una prueba insuperable, una prueba de fuego para mi frágil cordura. Creía firmemente que ahora estaba cruzando el Atlántico, preocupado por mí, luchando por nuestro futuro. La amarga ironía es que, mientras yo temblaba de miedo a la soledad y tomaba mi medicación obedientemente, él nunca abandonó la ciudad. Simplemente se disponía a robarme lo que quedaba de mi identidad, a solo unos kilómetros de mi lujoso cautiverio. Crecí rodeada del acre olor del metal fundido y el frío brillo de las piedras preciosas, aprendiendo desde muy joven que el valor de un objeto reside en su capacidad de resistir el tiempo, algo que yo, irónicamente, no logré. Joyería Viana no era solo un negocio para mi padre, era un sacerdocio, una religión de estética y precisión, donde cada quilate contaba una historia de poder. Recuerdo pasar tardes enteras en el taller, al fondo de la antigua tienda, observando a los orfebres doblar el oro con una delicadeza que desmentía sus manos gruesas y callosas. Tenía el don, decían, mis ojos podían distinguir la pureza de un diamante incluso antes de usar una lupa, y mis manos, firmes y ambidiestras, dibujaban bocetos complejos, con una facilidad que parecía mágica. Hoy, miro esas mismas manos, pálidas y temblorosas sobre mi regazo, y no reconozco al artista que una vez fui. Solo veo apéndices inútiles, incapaces de sostener una taza de té sin derramar el líquido caliente sobre mi propia vergüenza. La muerte de mis padres hace 3 años fue el primer gran terremoto que quebró la estructura de mi vida. Un estúpido y violento accidente de coche en una noche de lluvia torrencial transformó a la afortunada heredera en una huérfana perdida en un mar de burocracia y dolor. El sonido del teléfono aquella mañana aún resuena en mis pesadillas, presagio del silencio ensordecedor que se apoderaría de la casa en los meses siguientes. De repente, el peso del Imperio Viana cayó sobre mis hombros en una carga de responsabilidades fiscales, reuniones de consejo y decisiones estratégicas para las que carecía de la estructura emocional necesaria. Me sentí pequeña, una niña pequeña con la ropa demasiado grande de su madre, intentando desesperadamente mantener la compostura mientras el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Fue en ese vacío de dolor y desorientación donde Ricardo se consolidó, ya no solo como el encantador esposo, sino como el pilar indispensable, el único que sabía dónde estaban las pólizas de seguro y cómo calmar a los nerviosos accionistas. Entregué el control no porque me obligaran, sino porque estaba agotada de tanto dolor, y entregar las llaves del reino parecía un precio pequeño a cambio de un poco de paz
y tranquilidad. Ricardo tomó el mando con una competencia aterradora, deslizándose hacia la silla presidencial con la naturalidad de quien siempre ha pertenecido allí, mientras yo me retiraba cada vez más a las sombras de esta casa modernista que él había elegido. Esta mansión no tiene recuerdos. Es una construcción de cristal y hormigón, fría e impersonal, diseñada para no retener el calor humano, donde cada paso resuena como una advertencia de intrusión. Echo de menos el crujido de la madera en casa de mis padres, el olor a cera y libros viejos, las pesadas cortinas que protegían nuestra privacidad. Aquí, la luz entra sin filtro, cruda e invasiva, exponiendo mis ojeras y mi piel translúcida, obligándome a confrontar mi decadencia en cada superficie reflectante que Ricardo instaló estratégicamente. La enfermedad llegó poco después, una sombra insidiosa que empezó a devorar mis certezas, alimentada por el miedo irracional a heredar la locura que consumió los últimos años de mi abuela materna. Vi a mi abuela perderse en su propia mente, olvidando los nombres de sus hijos y gritándole a fantasmas invisibles. Y el terror de sufrir el mismo destino me paralizó. Ricardo, con su voz aterciopelada e infinita paciencia, validó cada uno de mis miedos, transformando los lapsus comunes de estrés en síntomas clínicos de una patología irreversible. «Estás cansada, mi amor», decía. «Tu mente necesita descanso». Igual que la de la abuela, sembrando la semilla de la duda que germinaría como la mala hierba, sofocando mi confianza en mí misma. Empecé a dudar de mi percepción de la realidad, cuestionándome si las conversaciones que recordaba habían sucedido realmente o si eran producto de una mente en descomposición. Me convertí en prisionera voluntaria de mis propios miedos, aceptando su tutela como una bendición, sin darme cuenta de que esa protección era, en realidad, una jaula dorada hecha a medida para anular mi existencia. Dejé de diseñar joyas porque él decía que la frustración de no lograr la línea perfecta me inquietaba. Dejé de tocar el piano porque insistía en que el sonido exacerbaba mis migrañas. Cada pieza de la creativa y vibrante Helena fue amputada quirúrgicamente con el pretexto de preservar mi salud, dejando solo este cascarón vacío que deambula por los pasillos, drogado y dócil. La cruel ironía es que creía que me estaba preservando, ahorrando energía para una cura milagrosa que nunca llegaría, mientras él, allá afuera, vivía la vida que debería haber sido mía, usando mi nombre y mi dinero para construir el futuro que planeaba sobre las ruinas de mi pasado. El aislamiento social fue la etapa final de este desmantelamiento, cortando lazos con cualquiera que pudiera notar que la locura de Helena Viana parecía extrañamente inducida y conveniente. Mis viejos amigos se distanciaron con excusas educadas sobre mi necesidad de descanso absoluto. Las invitaciones a galas y subastas fueron rechazadas en mi nombre, firmadas por una mano que ni siquiera sabía que copiaba la mía. Me convertí en un mito urbano, la heredera solitaria y demente, encerrada en su torre de cristal, mientras el mundo exterior seguía girando sin mi permiso. A veces, al contemplar el jardín perfectamente cuidado a través de la ventana blindada, sentía un anhelo abrumador por algo que no podía nombrar, un hambre de vida que la medicación no podía suprimir por completo, una chispa de rebeldía que rápidamente sofoqué con culpa y una gratitud tóxica por el sacrificio de mi esposo. Y ahora, con el teléfono aún descolgado y la voz del señor Mendiz resonando en mi cabeza, esta realidad inventada empieza a mostrar grietas que ya no puedo ignorar, revelando un abismo aterrador bajo mis pies. La imagen del vestido rojo, esa tela que lleva el peso del luto y que juré no volver a usar, ardía en mi mente como un hierro candente, contradiciendo todo lo que Ricardo me hizo creer sobre quién soy y dónde estoy. Si mintió sobre el viaje, si mintió sobre dónde está, ¿sobre qué más mintió? La pregunta surge no como un pensamiento articulado, sino como una náusea visceral, un instinto primario de supervivencia que despierta de un coma inducido químicamente. Por primera vez en años, la confusión no es una niebla interna, sino una contradicción externa, palpable y aterradora a no estoy loca. O, si lo estoy, mi locura me acaba de dar la clave de una verdad que puede destruirme o liberarme. Antes de seguir el primer paso de Helena hacia esta aterradora verdad,
necesito hacer una pausa. Esta historia toca uno de nuestros mayores miedo, el miedo a no estar seguros en nuestros propios hogares. Quiero saber, ¿desde dónde están viendo esta pesadilla? Comenten abajo con su ciudad o estado. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Y si ustedes, como yo, ya sienten un nudo en el estómago y esperan que Helena despierte y destruya este macabro plan, denle un me gusta y suscríbanse al canal ahora. Créanme, lo que está a punto de descubrir es mucho peor de lo que imaginamos. No se lo pueden perder. Colgué el teléfono con deliberada lentitud, como si cualquier movimiento repentino pudiera activar una alarma silenciosa y hacer que Ricardo volviera, de entre las sombras para castigarme. El silencio de la casa, antes opresivo, ahora parecía conspirador, un vacío lleno de una tensión eléctrica que me erizaba los pelos de los brazos. La mentira sobre Londres no era solo un detalle, era la llave maestra que abría una puerta cuya existencia desconocía. Avancé por el pasillo de cristal, con mis pies descalzos haciendo un ruido sordo contra el frío mármol, ignorando el mareo que amenazaba con derribarme a cada paso. Necesitaba entrar en su despacho. Ese santuario de roble y cuero siempre había sido territorio prohibido, encerrado bajo el pretexto de proteger documentos confidenciales, de mi supuesta curiosidad destructiva. Pero hoy, en la prisa de su farsa, había cometido el error fatal de la arrogancia. La puerta estaba entreabierta, una grieta oscura que me invitaba a entrar en las entrañas de la bestia. El aire dentro de la oficina era diferente al del resto de la casa. Olía a tabaco caro, madera añeja y un orden frenético que contrastaba violentamente con el caos de mi mente. Las cortinas estaban corridas, creando una penumbra que transformaba los muebles en siluetas amenazantes. Caminé hacia el enorme escritorio, sintiéndome como un ladrón en mi propia casa, con el corazón latiéndome en la garganta como un tambor de guerra. Busqué billetes de avión, recibos de hotel, cualquier cosa que pudiera explicar la farsa. Pero mis dedos temblorosos encontraron algo mucho más inquietante en el cajón lateral que había dejado sin llave. Era un cuaderno de tapas negras, encuadernado en cuero suave, sin título en la portada, pesado y solemne como una Biblia profana. Al abrirlo, reconocí de inmediato la letra de Ricardo, imprecisa, angular y controlada, llenando las páginas de fechas y notas meticulosas que, a primera vista, parecían el registro devoto de un cuidador preocupado. Diario de síntomas de Elena, decía la primera página. Empecé a hojearlo, con una mezcla de gratitud y vergüenza por haber dudado de él. Allí se describían todos mis sufrimientos de los últimos meses, a las migrañas cegadoras, los temblores en las manos, los episodios de desorientación espacial. Lo anotaba todo con el rigor de un científico que observa un espécimen raro. Pero, al recorrer las fechas con la mirada, algo disonante me revolvió el estómago. Me detuve en una entrada fechada hacía 3 semanas, en 14 de septiembre, e inicio de fotofobia severa y náuseas matutinas. Aumentar la dosis de compuesto B. El problema era que recordaba vívidamente que empecé a sentir aversión a la luz solo el 16, 2 días después de la fecha anotada. Se me cortó la respiración. Retrocedí unas páginas. 2 de agosto, pérdida del equilibrio y dificultad para hablar. Después de cenar, me caí por las escaleras el 4. El horror me invadió como un balde de agua helada, paralizando mis músculos y despejando mi mente con la brutal fuerza de la adrenalina. Esto no era un registro de observaciones pasadas. Era un guión. Ricardo no estaba documentando mi enfermedad, la estaba programando. Seguí leyendo, con las manos temblando violentamente, y vi las notas futuras, predicciones macabras para la semana siguiente que escribió como hechos consumados. 12 de octubre, alucinaciones auditivas y paranoia aguda, necesidad de aislamiento total en la habitación. Hoy es 10, ya había decidido que oiría voces en 2 días. Junto a cada síntoma había códigos alfanuméricos que correspondían, me di cuenta con un grito ahogado, a las marcas de las pastillas que religiosamente me daba cada noche. No estaba enferma. Me estaban envenenando con precisión militar, mi cuerpo transformado en un muñeco de ventrílocuo, manipulado por los químicos que me administraba con besos y palabras de consuelo. Encerré el cuaderno de golpe. El sonido seco resonó en la habitación como un disparo, y sentí la bilis subirme a la garganta. Ese objeto en mis manos era la prueba física de mi locura fabricada, un manual de instrucciones para desmontar a un ser humano pieza por pieza. Miré las estanterías, el escritorio ordenado, el sillón donde él me observaba,
y de repente todo aquello dejó de ser un hogar para convertirse en un laboratorio, un escenario preparado para un experimento sádico, donde yo era la única conejilla de Indias. La vulnerabilidad dio paso a una furia fría y aterrorizada. Él planeó cada dolor, cada lágrima, cada momento de confusión. Y si el horario decía que en 2 días estaría encerrada en la habitación, gritándole a los fantasmas, eso significaba que la etapa final del plan estaba cerca. Necesitaba salir de allí, necesitaba pruebas, necesitaba sobrevivir al guión que mi esposo había escrito para mi fin. La decisión de salir de casa no fue un acto de valentía, sino de desesperación animal, la huida instintiva de un animal acorralado que huele humo antes de ver el fuego. Me puse un abrigo largo y oscuro encima del pijama, intentando disimular mi negligencia, y llamé un taxi usando la aplicación con dedos que apenas obedecían mis órdenes, rezando para que Ricardo no hubiera bloqueado también esa función en mi teléfono perdido. El aire de la calle, cuando por fin abrí la pesada puerta de la mansión, me golpeó la cara con una violencia olvidada, cargada de contaminación y ruido. Un contraste brutal con el ambiente estéril de mi cautiverio. El conductor me miró por el retrovisor con una mezcla de lástima y repulsión, recorriendo con la mirada mi pelo despeinado y mi rostro sin maquillaje, pero no me importó. Mi mente estaba centrada en un solo destino, el edificio neoclásico del banco en el centro de la ciudad, el lugar donde la verdad y la mentira estaban a punto de colisionar. Al llegar, la escena era exactamente como la había descrito el señor Mendy, y la realidad de lo que vi me hizo temblar las rodillas, obligándome a apoyarme en una farola fría para no desplomarme en la acera. Desde una distancia prudencial, oculto tras un kiosco, los vi salir por las puertas giratorias de cristal y bronce. Ricardo estaba allí, impecable con su traje gris, con esa sonrisa pícara que antes creía solo mía, del brazo de una mujer que era mi reflejo en un espejo distorsionado por la perfección. Llevaba el vestido rojo, esa tela vibrante que gritaba vida y pasión, ajustado a un cuerpo que se movía con una seguridad que no había sentido en años. El sol brillaba sobre su pelo, mi pelo, creando un halo dorado que la hacía parecer un ser superior, mientras yo me sentía como un espectro gris, una sombra indeseada que espiaba la vida de los vivos. La parálisis se apoderó de mis extremidades. Quise gritar, correr, arrancarle esa máscara del rostro, pero mi voz se apagó en mi garganta, ahogada por el terror de ver mi propia existencia usurpada con tanta naturalidad. Lo que más dolió no fue la traición sexual, sino la intimidad casual, la forma en que se rió de algo que él susurró, inclinando la cabeza exactamente como yo lo hacía antes de convertirme en una carga medicada. No era solo un amante, era una sustituta mejorada, una Elena versión 2.0, sin los traumas, sin la depresión, sin la locura. Observé, impotente y tembloroso, como Ricardo le abría la puerta del coche con estudiada galantería, tratando a ese impostor con la reverencia que una vez me mostró. El coche se alejó, llevándose mi vida consigo, y yo me quedé allí, invisible y mudo, saboreando el amargo sabor de mi propia insignificancia. Regresé a casa en un estado catatónico de shock, el camino de vuelta un torbellino de luces y sonidos apagados, llegando minutos antes de oír el inconfundible sonido del motor del coche de Ricardo en la entrada. Corrí al sofá, tiré el abrigo a un lado e intenté controlar mi respiración irregular. Fingiendo el habitual letargo que él esperaba encontrar, entró en la habitación, trayendo consigo una ráfaga de aire frío y el traqueteo de las ruedas de su maleta sobre el suelo de mármol, interpretando a la perfección el papel del marido exhausto tras un viaje transatlántico. Londres estaba lluvioso y triste, mi amor, dijo, acercándose a besarme con esos labios mentirosos, el aroma de su piel enmascarando el perfume de la otra mujer. La audacia de la mentira me dio una fuerza repentina, una llama de rabia que ardió a través de la neblina de la medicación, y lo aparté, gritando que sabía dónde estaba, que lo había visto en el banco con ella. Su reacción fue aterradoramente tranquila, una paciencia condescendiente reservada para niños con rabietas o locos peligrosos. A Ricardo no gritó, simplemente suspiró, sacudiendo la cabeza con tristeza coreografiada, y sacó lentamente su celular del bolsillo. Elena, cariño, mírame, respira, dijo, con su voz hipnótica intentando convencerme de nuevo. Abrió la galería de fotos y comenzó a desplazarse por las imágenes en TM, el frente al Big Ben, él en un pub oscuro,
él en una sala de reuniones con vistas al Támesis, todas fechadas y cronometradas ayer y hoy. Estuve allí. Elena, ¿olvidaste tomar tu medicación de la tarde? El doctor Arantes advirtió que la paranoia aumentaría si rompías el ciclo. Las imágenes eran perfectas, irrefutables para mis ojos cansados, y por un segundo agonizante, la duda se abrió una grieta en mi cerebro. ¿Y si lo había imaginado todo? Desorientada y llorando, al área de lavandería, buscando refugio de esa lógica abrumadora, necesitando desesperadamente algo tangible para anclar mi cordura. Fue entonces cuando vi, en la cesta de mimbre de la ropa, un destello de color que no pertenecía a ese entorno monocromático. Tiré de la tela con manos temblorosas en el vestido rojo. Estaba allí, material y real, arrugado como si se lo hubieran quitado apresuradamente. Enterré mi cara en la tela, esperando oler mi suavizante gitelaos de lavandao, pero lo que invadió mis fosas nasales fue un olor vulgar y extraño, una mezcla nauseabunda de perfume barato y excesivamente dulce, impregnado con el olor acre del humo de cigarrillo. No fumo, nunca he usado ese perfume. Las náuseas subieron violentamente, una repulsión física ante la presencia de ese extraño aroma impregnado en mi ropa. Antes de que pudiera procesar la evidencia, la voz de Ricardo llegó detrás de mí, demasiado cerca, haciéndome dar un respingo. Estaba apoyado en el marco de la puerta, observándome con una expresión de lástima que me dieron ganas de vomitar. ¿Lo encontraste?, dijo en voz baja, como si hablara de un accidente vergonzoso. Te pusiste esto anoche, Elena. Ibas por la casa gritando que eras la reina de corazones, fumando un cigarrillo que debiste haber encontrado en la calle. Tuve que darte una dosis extra para calmarte y sacarte ese atuendo. ¿No lo recuerdas, verdad? Me tocó el hombro, y el roce me quemó como hielo. Con la humillación era total. No solo negaba la realidad, estaba reescribiendo mi memoria, transformando la existencia del amante en otro síntoma más de mi degradación, haciéndome dudar de lo que mis propios ojos habían visto y mi propia nariz había olido. Esa noche, di la mejor actuación de mi vida, aceptando la pastilla blanca y el vaso de agua con temblorosa gratitud, mientras escondía la pastilla bajo la lengua con la destreza de un mago aficionado. Esperé a que Ricardo se durmiera, escuchando su respiración rítmica a mi lado, un sonido que antes me había tranquilizado y ahora sonaba como el silbido de una serpiente en reposo. Tumbada en la oscuridad, con el amargo sabor de la medicina, disolviéndose lentamente en mi boca sin ser tragada. Sentí la absoluta soledad de dormir junto a su propio verdugo. Cada vez que se movía el pánico, me recorría la espalda como una descarga eléctrica, pero me obligué a permanecer quieta, rígida como un cadáver, mientras mi mente trabajaba febrilmente, conectando los puntos de la locura que había dibujado para mí. Necesitaba aliados. Necesitaba una voz externa que confirmara que el cielo seguía siendo azul y que yo seguía siendo yo. Antes de que la mañana trajera otra dosis de olvido forzado, en cuanto la luz grisácea de la mañana inundó la habitación y Ricardo salió hacia su oficina en el anexo de la piscina, alegando una videoconferencia urgente con Londres que requería silencio absoluto, corrí al teléfono fijo de la cocina. Mis dedos marcaron de memoria el número directo del señor Méndez, una secuencia numérica que Ricardo, en su arrogancia, olvidó borrar de mi mente deteriorada. Cuando contestó la voz ronca y familiar del gerente, sentí un alivio tan profundo que se me saltaron las lágrimas al instante. No esperé a que me saludaran. Pregunté por la firma del documento de ayer. Hubo un silencio vacilante al otro lado, seguido de una confesión preocupada. Angelina. Eso es lo que me mantuvo despierto por las noches. La firma era perfecta, idéntica a la de la tarjeta de autógrafos, pero estaba hecha con la mano derecha. Recuerdo que tu padre decía que nunca firmabas documentos oficiales con la mano derecha por esa vieja superstición de tu abuela. Pensé, bueno, que la enfermedad te había hecho olvidar tus rituales. La confirmación del señor Méndez fue la base que necesitaba para no caer en el abismo, la prueba técnica irrefutable de que la mujer del banco no era yo, sino una copia que había fallado en los detalles invisibles de mi alma. Mencionó algo más, algo que me heló la sangre en Marta, nuestra antigua ama de llaves, a quien Ricardo despidió meses atrás por cargos de robo. Había ido al banco intentando dejarme un mensaje, pero la seguridad la detuvo a petición de mi esposo. Parecía desesperada. Elena dijo que necesitaba contarte lo que escuchó en el intercomunicador. El nombre de Marta encendió una luz en mi memoria fragmentada. La mujer que me crió, que conocía mis secretos y mis silencios, no era una ladrona. Necesitaba
Necesitaba encontrarla. Le di las gracias a Mendis y colgué, sintiendo que la adrenalina reemplazaba al miedo, transformándome en una cazadora en mi propia trampa. Salir de casa era un riesgo calculado. Sabiendo que Ricardo estaría encerrado en el anexo durante las siguientes 2 horas, me vestí con ropa oscura y discreta, lo opuesto a los extravagantes vestidos que usaba su doble, y salí por la puerta trasera, evitando las cámaras de seguridad, cuya ubicación ahora conocía en el aire libre, nunca había olido tan bien, mezclado con el miedo punzante de ser descubierto. Corrí por la parte trasera de la propiedad, saltando la valla baja que daba al camino de servicio, y me apresuré a la parada de autobús donde sabía que Marta solía esperar. Su destino era su modesta casa a las afueras del pueblo, un lugar en el que nunca había estado, pero cuya dirección había visto una vez en los registros de nómina. La ciudad pasó ante mí como un borrón. Era un fugitivo de mi propio privilegio, buscando la verdad en el polvo y la simplicidad de la vida que Ricardo despreciaba. Encontrar a Marta fue como encontrar un naufragio de mí que creía perdido para siempre. Estaba tendiendo ropa en el pequeño tendedero de su casa, y al verme, pálida, delgada, con la mirada perdida de quien ha visto el infierno, no hizo preguntas. Simplemente me abrió los brazos y me recibió en un abrazo con olor a jabón de coco y lealtad. Sentadas en su cocina, nuestras manos entrelazadas sobre la mesa de fórmica, me contó la verdad que le costó el trabajo. No fue robo, Elena. Me despidieron porque escuché al señor Ricardo en la oficina. No estaba hablando por teléfono. Estaba dando órdenes a alguien que estaba allí. Con Ellen dijo, no. Elena no se ríe así. Su risa es más triste, más contenida al final. Inténtalo de nuevo. Y entonces oí tu risa, Elena. Pero estabas en el jardín, drogada en la mecedora. Eran 2 en esa casa. Las palabras de Marta me cayeron como piedras, pesadas y definitivas, destruyendo cualquier duda que la manipulación de Ricardo pudiera haber suscitado. No era solo un amante, era un proyecto. Estaba entrenando a una sustituta, esculpiendo a una actriz para ocupar mi espacio, robarme la voz, mis gestos y mi vida, mientras yo era borrada lentamente. Marta me entregó un sobre marrón que guardaba, con fotos que logró recuperar de la papelera de la oficina antes de ser despedida. Eran borradores de firmas, hojas y hojas donde alguien practicaba mi nombre, repetidamente, hasta el agotamiento. La caligrafía evolucionó del temblor a la fluida perfección que engañó al banco. Sostuve esas pruebas con manos temblorosas, sintiendo la ira crecer donde antes había habitado la tristeza, una furia ardiente y necesaria que prometía venganza. Regresé a la mansión antes de que Ricardo notara mi ausencia. Entré por la misma puerta trasera con el corazón latiéndome con fuerza, pero con la mente tan aguda como un diamante recién tallado. La casa de cristal, antaño un laberinto de confusión, ahora se revelaba como la escena de un crimen en curso. Yo no era la loca de la historia, era la víctima de un plan meticuloso y cruel. Mientras caminaba por los silenciosos pasillos, oí un sonido apagado proveniente del anexo de la piscina, el lugar prohibido. Me detuve y escuché a Nerambo, su voz, paciente e instructiva, y otra voz, la mía, repitiendo frases inconexas como un loro mecánico. No me siento bien, Ricardo. Creo que me voy a la cama. La frase era mía, la entonación era mía, pero el alma era de otro. El juego había cambiado. Ahora conocía las reglas y estaba listo para romperlas. Esperé hasta que el crujido de las llantas del coche de Ricardo contra la grava de la entrada, anunciando su partida hacia la farmacia, una cruel ironía, ya que iba a conseguir más veneno para mantener mi mente cautiva. En cuanto se cerró la puerta electrónica, corrí hacia el anexo de la piscina, una estructura de vidrio esmerilado que mantenía cerrada con el pretexto de una peligrosa plaga de moho negro que amenazaba mis frágiles pulmones. El aire de la tarde era quieto, denso y húmedo, y el silencio del jardín parecía contener la respiración mientras me acercaba a la puerta prohibida. Me sudaban las manos frías mientras usaba un cincel de jardinería oxidado que encontré en el invernadero para forzar el pestillo lateral. El metal cedió con un crujido seco que sonó como un disparo en el silencio de la propiedad, y la puerta se abrió de golpe, revelando no un trastero mohoso, sino un olor químico y antiséptico, una mezcla inquietante de laca, acetona y electricidad estática que me revolvió el estómago de anticipación.
El interior del anexo era un templo profano dedicado a mi destrucción, un estudio de ensayo montado con la precisión de un macabro set de filmación. Las paredes estaban cubiertas de punta a punta con fotografías mías, cientos de ellas, robadas de momentos de intimidad y vulnerabilidad que ni siquiera sabía que estaban siendo grabadas. Había fotos mías durmiendo, con la boca ligeramente abierta y babeando sobre la almohada. Fotos mías llorando durante una crisis nerviosa. Fotos de mi espalda, de perfil, enfocadas en mis manos, en la curva de mi cuello. Me sentí violada, diseccionada como un insecto bajo la lente de un microscopio gigante. Esto no era amor, ni preocupación, era estudio. Ricardo y su cómplice habían mapeado cada centímetro de mi existencia física para poder replicarla y luego descartar el original como un cascarón vacío e inútil. En el centro de la sala, una sala de edición de video zumbaba suavemente. Sus luces LED parpadeaban como ojos digitales en la penumbra. Me acerqué a la pantalla, hipnotizado por el horror, y presioné play. Lo que vi me hizo flaquear. Era un video a pantalla partida a un lado. Yo, drogado y confundido en la cocina, dejando caer una taza de café. Al otro, la mujer, la actriz, la impostora, repitiendo el mismo gesto con aterradora precisión, ajustando el ángulo de caída de la taza, el temblor de su mano, incluso el suspiro de frustración. Hizo una pausa, miró a la cámara y le preguntó a alguien fuera de campo. Su hombro cae más a la izquierda cuando llora, ¿verdad? La voz de Ricardo respondió, fría y directora, así es. Y no olvides pasarte la mano por el pelo. Elena siempre se tira del pelo cuando está nerviosa. Estaba viendo cómo se coreografiaba mi propia obsolescencia en un mostrador de maquillaje iluminado por lámparas brillantes. Encontré los instrumentos de la transformación, pelucas de cabello natural, teñidas exactamente del tono castaño apagado que mi cabello había adquirido tras meses de desnutrición y estrés. Descansaban sobre cabezas de poliestireno que parecían mirarme fijamente con sus rostros sin rasgos distintivos. Había lentes de contacto de colores, bases de maquillaje para simular mi palidez enfermiza y, lo más cruel de todo, una hilera de labiales. En el centro, exhibido como un trofeo, estaba el tubo de vibrante lápiz labial rojo, el color que había desterrado de mi vida, pero que ahora se convirtió en la firma de mi reemplazo. Junto a él, un guión impreso, marcado con bolígrafo rojo. Detallaba no líneas de una película, sino conversaciones que tendría con el gerente del banco, el abogado de la familia, el médico. No solo me robaban el dinero, me robaban la biografía. Revolviendo los cajones con desesperación frenética, encontré un calendario de pared con las fechas marcadas, con un círculo rojo. Sangre en el plazo era mucho más corto de lo que había imaginado. La fecha de hoy estaba marcada como ensayo final, banco. El viernes siguiente, dentro de 2 días, tenía un doble círculo con la anotación en ingreso definitivo. Clínica de Santa Mónica en retirada total. Mi corazón se paró por un segundo. Santa Mónica no era una residencia de ancianos, era un refugio para los desesperados, un lugar aislado en las montañas del que nadie regresaba. El plan no era solo reemplazarme socialmente, era enterrarme vivo en un sistema psiquiátrico corrupto mientras este ocupaba mi lugar bajo el sol. Tenía 48 horas antes de dejar de existir oficialmente. El tiempo, que antes se había arrastrado en la neblina de la medicación, ahora corría contra mí como arena escurriéndose entre mis dedos. El sonido lejano de la puerta electrónica abriéndose me devolvió a la realidad con una descarga eléctrica. Ricardo había vuelto. Me limpié las huellas dactilares de la encimera con la manga, temblando violentamente, y guardé el cincel en el bolsillo. Salí del anexo, cerré la puerta con el máximo cuidado posible para no hacer ruido y corrí a la casa principal, sintiendo la mirada de las cámaras de seguridad clavada en mi espalda. Me dejé caer en el sofá de la sala, cogí un libro al azar y me obligué a respirar con calma, cerrando los ojos en cuanto giró la llave en la puerta principal. Cuando entró, trayendo el olor de la calle y la falsedad de su sonrisa, no vi a mi marido. Vi a un monstruo meticuloso. Y, por primera vez, el miedo que sentí no me paralizó. Me agudizó. Ahora conocía su guión, y estaba lista para improvisar. Mantuve los ojos cerrados mientras sentía su peso hundirse en el colchón a mi lado, fingiendo un sueño profundo y medicado, mientras todo mi cuerpo gritaba de asco ante la proximidad de ese hombre al que ahora veía sin la máscara de un esposo devoto. La mano de Ricardo me rozó la frente, fría y clínica, no para comprobar si tenía fiebre, sino para verificar la eficacia de la sedación, tratándome como un aparato en modo de espera que no podía fallar en el momento crucial. SH,
Descansa, querida. Pronto todo esto terminará, susurró, y la ambigüedad de la frase me revolvió el estómago. Para él, el fin era mi desaparición en las sombras de un sanatorio, pero para mí, esa promesa sonaba a un desafío bélico. Su aroma, una mezcla de colonia cara y la ligera acidez del sudor nervioso de alguien que vive una doble vida, invadió mis fosas nasales, y tuve que usar todo mi autocontrol para no abrir los ojos y escupirle en la cara toda la verdad que había descubierto en el anexo. Durante la cena, la tensión en el comedor era tan densa que parecía sofocar la luz de la lámpara de araña de cristal, transformando la comida en una silenciosa partida de ajedrez donde cada movimiento de los cubiertos guardaba un significado oculto. Ricardo cortaba la carne con precisión quirúrgica, con movimientos fluidos y elegantes, como quien cree tener control absoluto sobre el destino de la carne en su plato y de la mujer que tenía delante. Lo observé con las pestañas entrecerradas, recordando cuando lo conocí a un ambicioso abogado, Junio Ere, surgido de la nada, deslumbrado por el brillo de mi herencia, pero resentido por tener que pedir permiso para entrar en el club de los privilegiados. Siempre había en él un odio latente, una necesidad de disminuir mi brillantez para que la suya pareciera más intensa. «Estás callada hoy, Elena», comentó, sin levantar la vista del plato. «¿Estás pensando otra vez en esas pesadillas?» El doctor Arantes dijo que la confusión mental empeoraría antes de mejorar. Decidí tantear el terreno, lanzar un cebo para ver qué tan seguro estaba de su historia, arriesgándome a una jugada peligrosa en el tablero. «No es un sueño, Ricardo», respondí con la voz ronca y deliberadamente frágil. «Es un viejo recuerdo. Recordé el día que murieron mis padres. Insististe tanto en que fueran en ese coche y guardaste la llave de repuesto durante días antes del accidente». El sonido de su tenedor raspando la porcelana se detuvo de golpe. Un chirrido agudo que rompió el silencio. Levantó la vista y por una fracción de segundo la máscara cayó. Vi un destello de furia pura, oscura y asesina, antes de que volviera la expresión paternal de preocupación. «Elena, cariño, esto es paranoia hablando. Sabes que la policía cerró el caso como un fallo mecánico. No empieces a inventar demonios donde solo hay fatalidad. Amé. Duele en su reacción fue la confirmación que no quería, pero necesitaba. No solo se aprovechó de la tragedia, la cultivó. La revelación interior abrió una nueva capa de horror a mi pasado, recontextualizando cada momento de nuestro matrimonio bajo la fría luz de la manipulación sociopática. No me salvó del dolor. Me aisló en su interior, construyendo altos muros con ladrillos de falsa empatía para asegurarse de que nunca tuviera a nadie más que a él. Recordé cómo despachó a mis primos, alegando que solo querían mi dinero, proyectando su propia voraz avaricia sobre ellos. Fui cómplice de mi propia soledad, al entregarle las tijeras con las que me cortó las alas, creyendo que solo estaba cortando los cabos sueltos. La culpa me golpeó con fuerza, pero esta vez no fue paralizante, fue combustible. Lo miré, bebiendo su caro vino añejo, comprado con mi dinero, y comprendí que la mayor humillación no era la amante ni el robo, sino el hecho de que me considerara intelectualmente muerta mucho antes de planear mi entierro físico. La hora de la medicina llegó con la inevitabilidad de un ritual macabro, el momento en que se exigía la sumisión como prueba de fe. Ricardo trajo la bandeja de plata con el vaso de agua y las 2 pastillas azules, con la mirada fija en la mía, con una intensidad depredadora, esperando el momento en que me tragara mi propia sentencia. «Tómalo todo, mi ángel. Mañana es un gran día. Te necesitamos descansada», dijo, refiriéndose, ahora lo sabía, al acto final. En el banquillo, me puse las pastillas en la boca, saboreé el amargo recubrimiento químico y bebí el agua. Observó el movimiento de mi garganta, sonriendo con satisfacción al verme tragar. Pero las pastillas estaban alojadas entre mi encía y mi mejilla. Un truco que aprendí de una vieja película que vimos juntos, cuando él aún fingía que le gustaba el cine. Cuando se giró para apagar la luz, escupí la pasta azulada en la servilleta de lino y la escondí en la manga de mi pijama. El corazón me latía tan fuerte que temí que lo oyera desde el otro lado de la habitación. Yaciendo en la oscuridad, escuchando cómo su respiración
se profundizaba en el sueño de los justos y los monstruos. Sentí una claridad mental que no había experimentado en meses, afilada y peligrosa como una espada recién amada. Mañana sería viernes. Mañana, la doble entraría al banco para firmar mi vida, usando su mano derecha, siguiendo el guión que Ricardo había escrito con tanta arrogancia. Creía haberlo pensado todo, que había cubierto todos los cabos sueltos, pero olvidó el detalle más simple y humano: la inconsistencia. Miré mis propias manos en la penumbra, la izquierda y la derecha, flexionando los dedos que una vez crearon intrincadas joyas. Me robó la rutina, la voz y la imagen, pero subestimó mi historia. Mañana, en el escenario que preparó para mi destrucción, no sería la espectadora, sería el evento principal, y lo único que no había previsto en su meticuloso diario era la furia de una mujer que no tiene nada que perder. El viernes llegó con un cielo plomizo, pesado y opresivo, reflejo de la tormenta que llevaba en el pecho al entrar en el vestíbulo del banco, vestida no con los harapos de una enferma, sino con un impecable traje de lino blanco que había rescatado del fondo de mi armario, una armadura de luz para enfrentar las sombras. El ambiente tenía ese característico olor a dinero antiguo y aire acondicionado helado, un santuario de silencio y mármol, donde el destino de mi herencia estaba a punto de sellarse. El guardia de seguridad, previamente instruido por el señor Mendy, simplemente asintió, abriendo el cordón de terciopelo que separaba a los clientes comunes de la zona VIP, y encaminé hacia la sala de cristal esmerilado al final del pasillo. Mis pasos resonaban con una firmeza que no había sentido en años. Cada taconeo sobre el suelo pulido sonaba como la cuenta atrás de una bomba de relojería a punto de detonar en el regazo de mi esposo. A través de las persianas entreabiertas de la sala de reuniones, los vi antes de que me vieran, una visión que me habría destrozado la mente días atrás, pero que ahora solo alimentaba mi fría determinación. Ricardo estaba sentado a la cabecera de la mesa, relajado, con ese aire de dueño de mundo, haciendo girar un bolígrafo caro entre los dedos, mientras sonreía a la mujer a su lado. La doble era una visión inquietante de la perfección. Llevaba el vestido rojo, mi collar de perlas heredado, y su cabello estaba peinado, exactamente como yo antes de que la pena me consumiera. Se parecía más a mí que yo misma, una versión refinada y vibrante, riéndose de algo que decía el señor Méndez, ajena al gerente que sudaba profusamente y miraba furtivamente hacia la puerta, esperando la señal para cerrar la trampa. La mesa estaba cubierta de documentos, la transferencia final lista para ser firmada, el último acto de la estafa que me borraría de la existencia. Abrí la puerta sin llamar. El movimiento brusco hizo que el aire desplazado agitara los papeles sobre la mesa, y entré en la habitación con la presencia de un fantasma que se niega a ser exorcizado. El silencio que invadió la habitación fue absoluto, violento, absorbiendo todo el oxígeno cuando nuestras miradas se cruzaron en una descarga eléctrica. La sonrisa de Ricardo se congeló, transformándose en una mueca de confusión y pánico contenido. Sus ojos saltaban de mí al impostor y de vuelta a mí, intentando procesar el fallo de la matriz que él mismo había programado. La doble, a su vez, palideció bajo el maquillaje recargado, con las manos visiblemente temblorosas al dejar caer el bolígrafo, confrontada por la grotesca realidad de enfrentarse a la mujer cuya vida estaba robando. «Dos Helenas», murmuré, mi voz tranquila cortando el aire tenso. «Una lástima que tu guión no previera un reparto doble para el acto final, Ricardo». Ricardo se recuperó con la rapidez de un depredador acorralado, levantándose bruscamente y adoptando la postura de un cuidador preocupado, intentando desesperadamente recuperar el control de la narración ante el gerente. «Señor Méndez, por favor, llame a seguridad. Mi esposa se escapó de casa. Está teniendo un episodio psicótico. Podría ser peligrosa», dijo con una voz cargada de falsa urgencia, caminando hacia mí como para contenerme físicamente. «Helena, cariño, no deberías estar aquí. Necesitas tu medicación». Intentó agarrarme del brazo, pero retrocedí un paso y lo miré con tal asco que titubeó. «No me toques», le ordené, no a gritos, sino con una autoridad gélida que lo hizo detenerse. «El único arrebato aquí, Ricardo, es tu arrogancia al pensar que nunca despertaría». El señor Méndez, cumpliendo su promesa y su lealtad a la memoria de mi padre, permaneció sentado, ignorando las súplicas de Ricardo y extendiendo el último documento hacia la impostora, con una calma sepulcral. «Por favor, señora Viana, solo necesitamos su firma para finalizar la transacción y pedir ayuda para este intruso», dijo,
jugando peligrosamente. La doble miró a Ricardo, buscando instrucciones, y él asintió frenéticamente, necesitando consumar el robo antes de que llegara la policía. Tomó el bolígrafo con la mano derecha, dejó el papel y firmó: Elena Viana, con una fluidez 1000 veces practicada, con una caligrafía idéntica a la que yo había usado durante años. Sonrió triunfante, creyendo haber superado la prueba, y le devolvió el papel al gerente. Fue el sonido del bolígrafo sobre el papel lo que selló su destino, el sonido seco de una trampa al cerrarse. Solté una risa baja y sin humor y me acerqué a la mesa, apoyando las manos, ambas, sobre el cristal, inclinándome para mirar a los ojos aterrorizados de mi copia. Ricardo te enseñó muy bien, cariño. La firma es estéticamente perfecta, dije, saboreando el momento decisivo, pero olvidó actualizar el material de estudio. La semana pasada registré un cambio de firma en la notaría digital, alegando una lesión de tendón. Era un farol parcial, una trampa que le había tendido a Mendiz esa mañana, pero la duda era suficiente. La firma oficial ahora requiere un doble subrayado al final, algo que solo la verdadera Elena sabría. El rostro de Ricardo palideció, convirtiéndose en una máscara gris de horror, al darse cuenta de que su control absoluto tenía un punto ciego fatal. Antes de que pudiera inventar otra mentira, saqué mi celular del bolsillo y lo puse sobre la mesa. Presioné play en el video que había grabado en el anexo de la piscina. La habitación se llenó con la voz metálica de Ricardo que salía del altavoz. No, Elena es más patética. Pon una cara de llanto más convincente. El sonido de su propia voz, desenmascarando la trama, resonó en las paredes de cristal, destruyendo cualquier posibilidad de negación. La doble, al darse cuenta de que el barco se hundía, se levantó de un salto, tirando su silla. Me obligó. Dijo que estaba vegetando, que iba a morir pronto. Gritó, con su voz estridente rompiendo la ilusión de sofisticación, señalando a Ricardo con un dedo acusador. La Elena perfecta se disolvió en una actriz de segunda, desesperada por salvar el pellejo, mientras el hombre que prometió amarme en la salud y en la enfermedad miraba al vacío, derrotado por su propia codicia. Las puertas de la habitación se abrieron de golpe y entró la policía, liderada por el guardia de seguridad del banco, trayendo consigo el caos ordenado de la justicia. El sonido de las esposas al apretar las muñecas de Ricardo fue la sinfonía más dulce que jamás había escuchado, mejor que cualquier música clásica que me prohibiera tocar. No se resistió, pero mientras lo sacaban a rastras, sus ojos se encontraron con los míos, llenos de odio y promesas de venganza. No eres nada sin mí, Elena, eres una niña rota, espetó, intentando herirme una última vez. Vi cómo se lo llevaban, sintiendo una insoportable ligereza en los hombros, como si hubiera dejado caer una tonelada de hormigón. ¿Puede que me haya roto? Ricardo, respondí al vacío donde había estado momentos antes, con voz firme y clara. Pero los fragmentos te cortaron, cuando las sirenas de la policía finalmente se apagaron, llevándose consigo el caos y a los artífices de mi caída. El silencio que permaneció en la sala del banco ya no era el aterrador vacío de la soledad, sino la quietud sagrada de un santuario tras una batalla ganada. El señor Mendiz, con los ojos llenos de lágrimas tras sus gruesas gafas, rompió el protocolo y me envolvió en un abrazo paternal y torpe. Un gesto humano que derritió la última capa de hielo que protegía mi corazón. Tu padre estaría orgulloso de la fuerza que escondes en tu interior, niña. Susurró, y dejé que las lágrimas cayeran libremente, no de tristeza, sino de una violenta descompresión, como una presa que finalmente cede tras años de presión insoportable. Firmé los documentos revocando todos los poderes notariales con la mano izquierda, sintiendo el peso de la pluma como si fuera un cetro real, reclamando oficialmente la soberanía sobre mi nombre, mis bienes y, lo más importante, mi propia mente. El regreso a la mansión fue una experiencia de exorcismo espacial. La casa de cristal, antaño un laberinto de vigilancia y sombras, ahora parecía solo una construcción inerte de hormigón y transparencia, despojada del poder maligno que Ricardo había ejercido sobre ella. Caminé por las habitaciones vacías, escuchando el eco de mis propios pasos sin temor a ser reprendido, sintiendo que las paredes ya no me cerraban, sino que se expandían para darme espacio. Fui directo al baño de la suite principal, abrí el botiquín y saqué todos los frascos a las pastillas azules, los tranquilizantes blancos, los sedantes hipnóticos, vertidos
Sentí el colorido contenido en el inodoro, observando cómo los químicos que me habían mantenido prisionero se arremolinaban en el vórtice del agua y desaparecían en la alcantarilla, llevándose consigo la niebla inducida y la sumisión química. El sonido de la cisterna fue el aplauso final que necesitaba, la confirmación sónica de que la drogada y dócil Helena se había disuelto junto con el veneno. De pie frente al gran espejo del armario, me miré a la luz implacable de la tarde, pero esta vez no aparté la mirada ni busqué defectos imaginarios. Vi a una mujer con profundas ojeras y piel pálida, sí, pero con ojos que ardían con una vida feroz y resiliente. Tomé el lápiz labial rojo que había rescatado del anexo, el símbolo que la doble había intentado robar, el color que Ricardo había intentado convertir en vulgaridad, y me lo apliqué con precisión en los labios. El color vibrante del espejo no era una máscara, era una declaración de guerra ganada. La mancha de sangre de una superviviente que se niega a ser borrada. Con el teléfono en la mano, marqué el número de Marta, y cuando contestó, no me tembló la voz. Marta, la casa vuelve a ser nuestra, puedes volver. Y trae tus maletas, porque nunca más te tratarán como a una criada en esta familia. En la justicia poética residía no solo en el encarcelamiento de Ricardo, sino en la liberación de mi propia autopercepción, en comprender que mi locura era simplemente la reacción sana de una mente brillante que intentaba rechazar una falsa realidad. Caminé hacia el jardín, sintiendo la fresca brisa del atardecer acariciar mi rostro limpio, y miré el anexo de la piscina, el escenario de mi horror, sabiendo que mañana lo demolería hasta el último ladrillo. Me habían roto, manipulado y casi borrado, pero en el proceso de reconstruirme, descubrí que las piezas pegadas son más fuertes que la pieza original. Ricardo quería una esposa trofeo y una herencia fácil. Consiguió una celda fría y creó una mujer indestructible. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de la libertad, y por primera vez en años. El futuro no era un guión escrito por alguien más, sino una página en blanco que ansiaba llenar. Hoy, la mansión de cristal ya no parece una fría vitrina, donde me exhibían como una pieza defectuosa, sino un observatorio desde el que contemplo el mundo, con una claridad que nunca antes tuve. Hice que quitaran las pesadas cortinas que Ricardo instaló, para proteger mis ojos, permitiendo que la luz del sol inundara cada rincón de la habitación, dejando al descubierto el polvo acumulado durante mi letargo y que ahora, con la ayuda de Marta, limpio con mis propias manos. Hay una extraña belleza en ver la suciedad real, el desorden tangible de la vida, en lugar de la perfección estéril y artificial que él mantenía para enmascarar el caos que creó en mi mente. El silencio de la casa ha cambiado de textura. Ya no es el vacío tenso de alguien que espera el siguiente golpe, sino la serena quietud de un espacio que por fin respira en armonía con su dueño, un santuario recuperado, donde mi voz resuena limpia y sin interferencias. Al reflexionar sobre la locura que me diagnosticaron, ahora me doy cuenta de que mis síntomas no eran señales de una mente rota, sino gritos desesperados de una intuición que se negaba a ser silenciada por la química. La confusión, el miedo, la sensación de que algo andaba mal en todo esto, era mi instinto de supervivencia luchando contra la narrativa impuesta, intentando advertirme de que el peligro no estaba dentro de mi cabeza, sino durmiendo a mi lado en la cama. Aprendí a las malas que la confianza ciega es un lujo peligroso y que delegar nuestra propia realidad en otra persona, por mucho que la amemos, es un acto de suicidio espiritual. Ricardo no solo me robó el dinero, intentó robarme mi brújula interior, convencerme de que el norte era el sur, pero fracasó porque subestimó la resistencia visceral de una mujer que conoce la verdad sobre sí misma, incluso cuando el mundo dice lo contrario. El anexo de la piscina fue demolido esta mañana. Desde el balcón observé cómo las máquinas derribaban las paredes del estudio, donde diseccionaban y copiaban mi identidad. El sonido del hormigón al crujir y los cristales al romperse era más terapéutico que cualquier sesión de análisis. Una destrucción física necesaria para purgar la energía maligna que impregnaba ese suelo. En lugar de ese laboratorio de horrores, decidí plantar un jardín de invierno, un espacio vivo y orgánico donde nada se ensaya y todo crece saludable
salvaje e impredecible. Quemé el diario de síntomas en la chimenea del salón, viendo cómo las páginas que predijeron mi demencia se convertían en cenizas negras y retorcidas, mientras el humo que salía de la chimenea se llevaba las mentiras escritas con la arrogancia de quien creía poder jugar a ser Dios con la vida de los demás. Anoche volví a dibujar joyas, sentada en el viejo escritorio de mi padre. Sintiendo la familiaridad del grafito deslizándose sobre el papel rugoso, mis líneas ya no son tan perfectas y lineales como en mi juventud. Ahora llevan consigo cierta angustia, una profundidad nerviosa que hace que las piezas sean más interesantes, más humanas. Estoy creando una nueva colección basada en vidrio roto y oro, inspirada en el arte japonés del kintsugi, donde las fracturas se rellenan con metal precioso para resaltar la historia del objeto en lugar de ocultarla. Soy esa joya reparada. Las cicatrices que llevo de la manipulación y el abuso no son marcas de vergüenza, sino vetas de oro que prueban mi resiliencia. La Elena que Ricardo intentó crear era una muñeca de porcelana perfecta y vacía. La Elena que sobrevivió es una obra de arte forjada en fuego, imperfecta, pero irrompible. A veces, todavía me sorprendo mirándome al espejo buscando rastros de esa otra mujer, la impostora que vistió mi piel durante unos meses, pero el miedo se disipa rápidamente ante la certeza en mis propios ojos. Tenía mi rostro, mi ropa y memorizaba mis recuerdos, pero nunca cargó con el peso de mi historia, el dolor de mis pérdidas, ni la resiliencia de mi sangre. La identidad no es algo que puedas llevar como un disfraz ni replicar con la práctica actoral. Es la suma de todas las tormentas que capeamos y los momentos en que elegimos resurgir. Ricardo y su cómplice están presos en celdas de hormigón, pero su verdadera prisión siempre ha sido la avaricia que los cegó a la complejidad del alma humana. Soy libre, no solo de él, sino de la necesidad de ser la heredera perfecta que todos esperaban. Soy simplemente Elena, y eso, finalmente, es suficiente. Termino este relato pintándome los labios con lápiz labial rojo, un gesto que he reinterpretado como un acto de poder y presencia, transformando el símbolo de mi reemplazo en la bandera de mi victoria. Sabe a cera y a promesa. Miro a la cámara invisible de mi conciencia, a ustedes, que presenciaron mi descenso a los infiernos y mi regreso triunfal, y dejo una última advertencia susurrada en el viento: cuiden sus mentes, protejan sus intuiciones y nunca, jamás, dejen que nadie escriba el guión de su vida por ustedes. La puerta principal está abierta, el sol se pone, tiñendo el cielo de oro y violeta, y estoy lista para salir y vivir la vida que casi pierdo, sabiendo que la única persona capaz de definirme soy yo misma. La historia de terror ha terminado, mi vida comienza ahora.